Un saludo a todos. Es un gusto recibirlos este miércoles en Caminando a través de la Biblia. Estamos aquí reunidos para aprender más de la palabra de Dios. Y queremos empezar esta noche con oración, pidiéndole al Señor que esté con nosotros y nos dirija. Entonces vamos a orar juntos esta noche. Señor, venimos ante ti. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado en este tiempo. Que tú tengas, Señor, el control. Que tú nos enseñes, Señor, cómo tú manejas, cómo tú llevas, el propósito que tienes, Señor. Y cómo tú trabajas en nuestro corazón. Y pido esta noche que tú nos abras los ojos, que ayudes a entender. Te pido por el pastor Marco, que nos va a enseñar esta noche, que tú le des las palabras. Y te pido por cada uno de nosotros que seamos receptivos no solamente a las palabras, pero a tu corazón hacia nosotros, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues un saludo a todos, es gusto verlos, los que están aquí con nosotros, igual los que están por Facebook. Y pues vamos a alabar al Señor, vamos a ir delante de Él. Vamos a dejar que el pastor Chuy nos dirija. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, y con todas las fuerzas te alabaré. Y mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Todo mi ser te adoraré. Y con todas mis fuerzas te alabaré. Y mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser. Doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todo verán.
Su nombre sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres fiel, Señor. Todos verán tú cuán grande eres, Señor. Gloria y majestad, Dios. Toda rodilla se doblará, confesará que tú eres el Señor, Jesús. No he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición, conoces mi petición. Solo quiero escucharte, solo quiero escucharte, bendecirte, mi Dios, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles, caminar por las calles, dedicarte una canción y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, cuéntame de tus obras. ¿Qué hay de nuevo, Señor? ¿Qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? ¿Cómo es la piel del sol? Solo quiero adorarte, solo quiero adorarte, bendecirte, mi Dios, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles, caminar por las calles y abrirte mi corazón, y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre.
conmigo a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo, conmigo. Amén. Darte gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Y pedimos esta noche que tú nos enseñes en tu palabra, Señor. Pedimos esto en tu precioso nombre. Amén, amén. Pues un saludo a los que están con nosotros, ahorita aquí conectados, con cámara o sin cámara. No sé si alguien quiere dar un saludo. Igual allá los que se estén viendo por Facebook, por favor, mándenos un saludo allá por Facebook, que queremos escuchar sus voces, saber que están allá. Se ve un poco algunos de ustedes que están conectados, pero siempre una bendición que ver quién está conectado con nosotros. Entonces, no sé, alguien acá que dé un saludo. Bendiciones, miren, hermanitos, Dios les bendiga donde están. Amén, amén. Gracias, Pastor Gama. Muy Muchas bien. bendiciones, saludos a todos. Qué bueno verlos aquí reunidos y Igualmente. conectados. Buenas Igualmente. noches, gracias por esa oportunidad de escuchar su palabra. Gracias, Amén. Señor, por Gracias, Carlos. la enseñanza de hoy. Amén. Amén, amén. La hermana Marga Velázquez, buenas noches, pastores e iglesia, bendiciones. Muy En bien. Facebook. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, pues un saludo y vamos a dejar que el pastor Marco nos dirija. Pues vamos a dar inicio, hermanos. Antes de entrar, hoy vamos a ver segunda de Samuel 24, primera de Crónicas, capítulo 21, 22, y en medio de estos pasajes vamos a ver el Salmo número 30. El tema se llama el perdón y el propósito, perdón y propósito. Ese es el nombre del tema, y si pudiéramos extenderlo un poquito el nombre, también podría llamarse perdón al pecado del pastor y de las ovejas y el propósito de Dios. Perdón al pecado del pastor y de las ovejas y el propósito de Dios. Y antes de entrar al tema, quisiera pedirles que me acompañaran al libro de los Salmos, al Salmo número 19. Este Salmo 19 es un salmo que escribió David muchos años atrás. Acordémonos que esta etapa donde entramos, de hecho, desde la semana pasada, estamos ya ahorita en esta etapa. Ya David ya es un hombre totalmente grande, totalmente maduro, arriba de los 60 años. Yo he reiterado que David tan solo vivió 70 años. Así que vamos a entrar ya a la etapa final de David. Pero este salmo al que los invito para que meditemos o consideremos como introducción, nos va a ayudar mucho a entender algunas cosas. Este Salmo 19, deseo yo que me acompañen a leerlo a partir del versículo 7 hasta el verso 13. Este Salmo 19, compuesto por David años atrás, él está hablando de la gloria de Dios mostrada a través del testimonio de todas las obras de Dios en el firmamento, en los cielos, en todas las cosas que Dios puso, ¿sí? Fuera de la tierra, en la atmósfera, la tierra misma, que dan testimonio de Dios, el sol, la luna, las estrellas, el universo, las galaxias, y todo ello da testimonio de la grandeza de Dios. Pero después David en este Salmo número 19 se centra en que el otro testimonio de Dios es la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que dice. La ley de Jehová a partir del verso 7 es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. David está hablando de la ley que ellos tenían, de lo que Dios había dejado como mandamientos a través de los primeros 5 libros de la ley, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, más el testimonio de lo que Dios había hecho y había quedado escrito con Josué y los jueces. Ahora fíjense bien lo que dice el versículo número 11. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y pongamos mucha atención al versículo 12 y 13, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Uno de los problemas de todos los seres humanos a raíz de que el hombre se separó del huerto del Edén es precisamente la soberbia, ¿sí? Es esa actitud, es esa disposición de no querer hacer caso, de envanecerse, es esa actitud de rebelarse muchas veces, y esa soberbia va a traer muchas consecuencias. Los capítulos que vamos a estudiar el día de hoy tienen que ver precisamente con esa soberbia de David. Y por eso el título de El perdón al pecado del pastor y de las ovejas, y el propósito de Dios que hay detrás de todo esto. A veces nos llega a suceder a las personas adultas que también entre más edad tenemos nos vamos volviendo a veces más soberbios, porque pensamos que ya lo sabemos, o que tenemos toda la experiencia del mundo, que ya nadie nos puede enseñar o nadie nos puede decir nada, y eso en muchas ocasiones va a traer consecuencias. Ahora sí, vamos a entrar primero a 2 de Samuel, capítulo 24, y de hecho el capítulo de 24 de 2 de Samuel y Primera de Crónicas, capítulo 21, básicamente son casi, subrayen ese casi iguales, pero también ese casi va a traer diferencias muy grandes. Les voy a pedir que conforme yo vaya leyendo el capítulo 24, ustedes también con su dedito tengan separado Primera de Crónicas, capítulo 21, porque no tiene caso que yo lea primero uno y luego el otro, sino que voy a ir leyendo primero uno y voy a ir haciendo referencia al segundo, porque digo que son casi iguales, pero ese casi iguales trae diferencias muy sustanciales, a veces difíciles de entender, difíciles de conciliar para aquellas personas que leen por primera vez la Biblia o aquellos que no se han introducido mucho al estudio bíblico. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Si ustedes ven en Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y aquí viene la primera pregunta difícil, interesante. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? ¿Fue Dios o fue Satanás? Porque Primera de Samuel, Segunda de Samuel nos dice que fue Dios, y Primera de Crónicas nos dice que fue Satanás. Entonces, aparentemente tenemos ahí una contradicción con respecto a lo que estamos empezando a ver. Y vamos a ver que no hay tal contradicción. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que el segundo libro de Samuel fue escrito
cerca del año 1000 de la era cristiana, perdón, de la era antes del Antiguo, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento. Y en cambio, Primera de Crónicas fue escrito, el autor de Primera de Crónicas es Esdras, cerca del año 500, es decir, entre un libro y otro hay prácticamente, para no entrar en detalles exactos, hay prácticamente 500 años de diferencia. Si nosotros ahorita quisiéramos contar la historia, por ejemplo, de los aztecas, la conquista de Tenochtitlan, o la historia de los mayas 500 años después, pues han cambiado mucho las cosas. Ahorita, por ejemplo, tenemos un movimiento a nivel mundial donde, por ejemplo, Colón, después de que en muchos lugares se le estaba reconociendo como aquel que descubrió América, actualmente se está considerando un genocida y están tirando las estatuas de Colón en todas las partes en donde están levantadas estatuas, porque depende de la perspectiva de la historia. Ahora, esto no cambia el contexto de las cosas. ¿Quién incitó a David y por qué incitó a David? Sin duda alguna, había algo en David que abrió la puerta de su corazón para que Satanás viniera a tentarlo, para que Satanás viniera a establecerle una prueba. Pero recordemos nosotros que Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros si no es con el permiso de Dios. Para poder entender la diferencia que hay entre los dos libros, tendríamos que estudiar, por ejemplo, Job capítulo 1, donde vemos que Satanás entra a la presencia de Dios para pedir permiso para tocar la vida de Job. Si nos vamos nosotros a los evangelios, vemos que Satanás pide permiso para zarandear a los discípulos. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás os ha pedido para zarandearos, no solamente zarandeó a Pedro, sino también zarandeó a los 12 discípulos, desde luego incluido Judas. Y Santiago en el capítulo 1 dice claramente que todo mundo es tentado de acuerdo a sus concupiscencias, es decir, de acuerdo a su inclinación al mal. Ahora, esto es por el lado de David, ¿sí? Evidentemente, Satanás pide permiso, toca la vida de David e incita a David a hacer un censo. Pero por otro lado, también Segunda de Samuel nos dice a nosotros que se enciende la ira de Jehová contra Israel. Seguramente también había algo en el pueblo de Israel que Dios quería tratar con el pueblo para que se pudieran cumplir los propósitos de Dios. Y este es un aspecto muy importante, porque Dios no solamente va a tratar con la vida de David, también en las cosas que están sucediendo y en las consecuencias dentro de la nación, Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y esto que estoy señalando, hermanos, es sumamente importante porque nosotros podemos pensar, bueno, eso fue para con el pueblo de Israel, eso fue en aquella época, pero recuerden que el título del tema es el perdón al pecado del pastor, pero también al pecado de las ovejas. Dios estaba tratando tanto con el pastor como con las ovejas. También había algo en Israel que no estaba siendo agradable delante de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos, porque ninguno de los pastores que estamos sirviendo a Dios estamos exentos de que en un momento pueda darse dentro de nosotros, como lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, un acto de soberbia, un acto de vanagloria, un acto de presunción, pero también muchas veces puede ser que el líder o el pastor puede estar viendo algo que está sucediendo en el pueblo de Dios y muchas veces la falta de carácter nos hace no intervenir. A veces nos cuesta trabajo para no lastimar al hermano
o a veces nos cuesta trabajo para ciertas cosas, agarrar y decirle en este caso, a el hermano de la congregación: hermano, estás mal, este camino que estás llevando o esto que estás haciendo no es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, es muy importante que nosotros consideremos las cosas que estamos haciendo y que estemos orando por los pastores, porque también nosotros en un momento dado, y desde luego con mayor peso, somos blancos de los ataques de Satanás. Recordemos que el Señor Jesucristo enseñó diciendo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y de alguna manera, esto también lleva, hermanos, a que unos y otros estemos dentro de ese temor de Dios, cuidando esa relación con Dios, porque lo que nos afecta a nosotros, tengan la plena seguridad de que les va a afectar a ustedes, y lo que les afecta a ustedes también nos va a afectar a nosotros, y el pueblo de Israel lo vivió en esta experiencia. Ahora sí, entonces ahí tenemos la primera diferencia entre los dos pasajes. Se les considera o se les llama los pasajes paralelos. Ahora regresamos a 2 de Samuel capítulo 24. Entonces, se incitó Dios lo permitió que Satanás tocara la vida de David, y David dio la orden: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto fue lo que ordenó David, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba. En la otra parte, en el otro capítulo, dice desde Berseba hasta Dan, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Subrayen eso, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Fíjense bien, un general del ejército le está diciendo a David: eso que estás queriendo hacer está mal, eso que estás queriendo hacer no es correcto, no lo hagas, ¿sí? Mejor deja que Dios sea el que trabaje y que multiplique al pueblo. ¿Por qué se complace tu corazón en esa orden que estás dando? Y dice el versículo 4: pero la palabra del rey, aquí viene la soberbia y el pecado de David, un hombre ya maduro, arriba de los 60 años, próximo ya a ser llamado a la presencia de Dios. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. No oyó ni a su general, ni oyó a sus capitanes. Él se mantuvo en su postura. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Es decir, Joab se fue del otro lado del río Jordán y empezó desde la tribu de Rubén. Desde la tribu de Rubén pasó por la tribu de Gad y llegó hasta la tribu de Aser, que estaba en el norte. De ahí se pasaron a lo que sería lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Galilea, y de ahí se vinieron bajando hacia el centro hasta llegar más abajo de Jerusalén, que es Berseba, que eran los límites ya para el desierto del Sinaí, camino a Egipto. Es decir, prácticamente recorrieron todo el territorio levantando el censo. Y dice entonces el verso 6, que después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Daján y a los alrededores de Sidón. Llegaron, vuelvo a repetir, hasta el norte, y de ahí fueron bajando. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Y luego dice la escritura: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Ese es el tiempo que duró el censo, 9 meses y 20 días, casi prácticamente 10 meses. Y dice la escritura que Joab dio el reporte del censo al pueblo, verso 9, al rey,
y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Si sumamos esas dos cantidades, se contaba con un ejército de 1,300,000 hombres. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, el censo dice otra cantidad, dice 1,100,000 los de Israel y 470,000 los de Judá, para hacer un total de 1,570,000. Como que estamos hablando de una diferencia de 270,000, como quiera que sea, hermanos. Lo importante es que se hizo el censo, se cumplió con la orden necia de David, y de alguna manera esto, ahorita vamos a ver cuál era el propósito de David, para qué quería saber el censo del pueblo, ¿sí? Seguimos leyendo. Y Joab dice el verso 9 que dio el censo, y después que David hubo censado al pueblo, verso 10, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y si vemos en Primera de Crónicas, dice: yo he hecho locamente, es decir, estaba en una posición de necio y estaba en una posición de loco, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hizo David? ¿Para qué lo hizo David? Al final de cuentas, el propósito de lo que había en el corazón de David era saber cuán grande era su ejército, para saber cuánto había conquistado, cuánto territorio tenía y cuánto podía hacer. Ahora, ¿hay algún pecado en hacer un censo? La respuesta es no. En el libro de los Números, Dios ordenó que se hicieran dos censos, uno cuando salieron de Egipto y otro antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿en qué consistía el pecado? El pecado es que David, conociendo y habiendo leído la ley de Dios, David sabía que Dios le había prometido a Abraham que la descendencia de Abraham sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. Ya no había necesidad de contar la gente ya establecida, porque una vez habiendo cumplido Dios su promesa y habiendo cumplido Dios su pacto de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios iba a multiplicar a ese pueblo grandemente, para que ese pueblo fuera testimonio del único Dios verdadero a todas las naciones, no importando el número de cuántos hubiera en la nación. Sin embargo, David se llenó de soberbia, locamente, neciamente hizo este censo y quiso congratularse. En medio de este pecado, aparte de que hizo un lado a la palabra de Dios, aparte estaba fincando su confianza, su fortaleza, su esperanza, sus convicciones en el ejército que tenía y no en el Dios del ejército que tenía. Y esta es la importancia. Había perdido la mirada del Dios del ejército para poner la mirada en el ejército. ¿Y cuántas veces nos llega a suceder? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de un granjero que sembró tanto y recolectó tanto que ya los graneros no le alcanzaban. Y es así que dijo: tengo muchos bienes, alma mía, ¿qué haré con ellos? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los graneros que tengo y los voy a hacer más grandes. Y entonces, alma mía, diré: gózate de todos los bienes que tienes. Pero vino la voz del cielo que decía: necio, hoy esta noche vienen a pedir tu alma. Y muchas veces nos enseña a nosotros a no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en el Dios eterno que no se ve. Nuestra confianza está en Dios. Ahora, aquí, discúlpenme, hermanos pastores, los que me están oyendo, sí, pero aquí va un poco bastante en contra de nosotros el tema. ¿Por qué?
Porque muchas veces la soberbia que nos aqueja a los pastores es saber qué tan grande es mi iglesia, cuántos congregantes tengo, cuántos se reúnen, ¿sí? ¿Cuál es la fortaleza económica de la iglesia? ¿Cuántas obras estoy haciendo? ¿Cuántos bienes estoy haciendo a la gente? Y en medio de esto, muchas veces dejamos de ver al que nos sostiene y al que hace la obra, y es Dios, es Jehová de los ejércitos. El pecado de David fue un pecado de soberbia, de querer saber cuántos tenía, de saber querer establecer su fortaleza en su ejército, pero aparte, doblemente soberbio fue el asunto, porque vino uno de sus generales y vinieron también sus capitanes a decirle: lo que estás haciendo está mal. Y él dio la orden, dio el manotazo y prevaleció. Ahora, ¿qué nos ilustra esto a nosotros? Miren, hermanos, la historia muchas veces se encarga con el paso del tiempo de juzgar a los gobernantes por las decisiones que toman. Tomemos un ejemplo muy actual, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros gobernantes ahorita actualmente, hablamos de los nuestros aquí, ¿sí? De nuestro presidente, o por ejemplo del presidente de Estados Unidos o el presidente de Brasil, que por decisiones soberbias y erróneas no tomaron, ¿sí?, las previsiones correctas ni las decisiones correctas para haber hecho que un poco de esta pandemia se aminorara, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, porque la decisión de David trajo consecuencias muy grandes al pueblo de Israel. Les debo recordar que Dios no solamente estaba tratando con David, Dios también estaba tratando con el pueblo de Israel, porque quizás el pueblo de Israel tenía puesta su mirada no en el Dios de Israel, no en el Dios de los cielos, tenían puesta su mirada en el rey. Y también a nosotros como congregantes nos lleva a muchas veces a hacer lo mismo. Tenemos puesta la mirada en el pastor, ¿sí? En el líder, en el guía. Y si él nos dice oren, oramos. Si nos dice lean, leemos. Pero si no nos dice no lean, pues no leemos, ¿sí? No, nosotros descuidamos nuestra relación con Dios porque muchas veces nuestra mirada está puesta en el líder. Y esto también es parte de lo que Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Sigo leyendo. Entonces a David le pesó, ya después de 9 meses y medio, prácticamente 10 meses, y que ya le entregaron las cuentas y que ya sabía con cuántos contaba, entonces sí, le pesó en su corazón de haber pecado, y dice la escritura que él dijo abiertamente: mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de Dios. En el Antiguo Testamento, profeta y vidente es lo mismo. Es alguien que habla en el nombre de Dios. Así que Dios le da un mensaje a este profeta llamado Gad, que por cierto el nombre de Gad significa a la aventura. Y ahorita vamos a ver un poquito qué correlación tiene con lo que sigue. Así que este profeta se presentó con David, versículo 12, y ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Dios le da ahí una especie como de examen de opción múltiple. Escoge una de las 3, ¿sí? Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres, opción número 1, quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra?
piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, es decir, que le responderé a Dios. En el libro de Crónicas está un poco ampliada una de ellas. Fíjense bien la propuesta, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios? ¿O por 3 días la espada de Jehová? Esto es, ahí tenemos añadido la espada de Jehová, es decir, que el juicio vendría directamente de Dios, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Las 3 eran muy difíciles, pero nuevamente vamos a ver la decisión de David. Miren, hay un libro, no soy muy dado a recomendar libros, pero en esta ocasión creo que se presta un poco. Hay un libro que se llama Guerra Espiritual de John, ahorita les doy el nombre, ahorita les doy el apellido. En el libro habla básicamente de que Dios conoce anticipadamente por su omnisciencia, John Franklin, que Dios conoce por su omnisciencia la decisión que vamos a tomar. Dios ya sabía que iba a responder David a pesar de que le presenta 3 opciones, ¿sí? A mí me impacta mucho que Dios sabe ante una disyuntiva, ante el tomar una decisión, en este caso tenía que tomar una decisión sobre 3 propuestas, Dios ya sabía la decisión de David, por lo tanto, Dios ya tenía determinado lo que iba a ejercer o ejercitar. Y dice la escritura que la respuesta de David, nada tonto, evidentemente él no quería ser humillado ni delante de sus enemigos. En el caso del hambre, iba a depender de que las naciones vecinas que odiaban a Israel le quisieran vender alimentos y pues no se los iban a vender. Iba a tener que humillarse delante de sus enemigos o delante de las naciones vecinas. En el caso de caer a espada en guerra, pues también iba a ser humillado delante de sus adversarios. Así que escoge la tercera opción y vean lo que dice. Piensa y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Nuevamente, soberbia de parte de David. Si vemos una tras otra y tras otra actos de soberbia de parte de David, parecía ser que no había entendido el propósito de Dios ni el plan de Dios. Seguimos leyendo. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres, 70,000 hombres. Veía yo las estadísticas. Ahorita en México estamos llegando a 85,000 muertos en la cifra oficial de la pandemia. En Estados Unidos cerca de 230,000, 240,000, ¿sí? 70,000 era el pronóstico, era lo que se alcanzó más o menos por ahí del 10 de septiembre, es decir, hace un mes. Muchas veces las decisiones van a traer consecuencias y esta es una consecuencia que se le carga directamente al pecado, al corazón de David. En otras palabras, David tenía que llevar y llevó cuentas delante de Dios, nada más que ni nada menos que de 70,000 personas en un par de días. En otras palabras, dicho de otra forma, David se echó a 70,000 personas nada más por su soberbia, nada más por su necedad, por querer saber qué tan grande era su ejército. A la muerte de Urías Eteo, que ya de por sí era grave lo que estaba cargando en su corazón, hay que añadirle 70,000. Entonces son 70,000 más 1.
¿ok? Por la soberbia de David. Y volvemos a lo que señalaba yo hace un momento. Muchas veces en los hombros de un líder, en los hombros de un gobernante, en los hombros de un estadista, descansa la responsabilidad no solamente de una nación, en muchas ocasiones, hermanos, hasta de un pueblo entero. Ahora ustedes me dirán, bueno, esto era de la nación de Israel. Hermanos, ahorita lo estamos viviendo con los gobernantes. Precisamente 3 de las 4 naciones que están en el top 5 ahorita de muertos es Estados Unidos, Brasil, después viene la India y México. ¿Y todo por qué? Por decisiones necias y locas de los gobernantes que nos gobiernan, ¿sí? Actos muchas veces de soberbia. Ahora, ese es a nivel nacional, ese es a nivel de una nación, pero volvemos a lo mismo, a nivel de iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas veces, muchas veces tomamos nosotros decisiones necias y locas y no tomamos en cuenta que estamos trabajando con personas eternas, con personas que tienen que ver con la eternidad? A veces soltamos frases tan sencillas, pero sin pensar, y esas frases van a traer consecuencias. A mí me llena ahorita de pavor y me llena de estupor, hermanos, y me llena de indignación que hay un mensaje a nivel como universal entre los pastores de no leas la Biblia, no conozcas mucho de la Biblia, no importa que no sepas de Biblia, lo importante es que la vivas. ¿Qué no nos estamos dando cuenta de la tontería que estamos diciendo? ¿Qué no nos damos cuenta? No, no te preocupes por saber mucha Biblia, eso no es lo importante. Lo importante es que tú vivas la Biblia. Para empezar, ¿cómo la vas a vivir si no la conoces? Tienes que escudriñar las escrituras. Si David, conociendo las escrituras, no las cumplió, imagínense, en la ignorancia, menos las hubiera cumplido. El domingo pasado con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los herodianos, lo veíamos, conocían las escrituras, pero en el caso, por ejemplo, de los saduceos, ellos ignoraron la parte que tenía que ver con los profetas y los salmos y nada más se quedaron con la parte del Pentateuco. Y este espíritu, si es que lo podemos llamar así, es lo que está imperando. No, no leas Biblia. No te preocupes por aprenderte la Biblia. No es importante que te sepas la Biblia. Y así como eso, hay muchas otras cosas que nosotros a veces sin pensar decimos y traen consecuencias, traen muerte eterna a las personas a las que le estamos diciendo las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que nosotros tomamos y con el mensaje que estamos enviando. Tomemos en cuenta que estamos trabajando con personas que son de vida eterna. Así que si alguien te dice, no te preocupes por aprenderte Biblia, no, más bien preocúpate por aprender Biblia, porque en la medida en que tú conozcas la Biblia, Dios va a estar tratando contigo. Muy bien, seguimos leyendo. Dice la escritura que entonces, versículo 15, Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron 70,000. Versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, la capital, para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. La era es un campo de trillar donde se limpiaba el trigo. Evidentemente en aquella época los campos eran muy grandes. Entonces, lo que llama la atención de este versículo es que dice la Biblia que Jehová se arrepintió. Quiere decir, cuando la Biblia habla de arrepentimiento de parte de Dios, significa un cambio de posición de Dios, un cambio de decisión de Dios. Dios da la orden que se detenga, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y que vivamos para siempre, que reconozcamos en Dios a nuestro único Salvador, que reconozcamos en Dios que solamente en Él tenemos vida eterna. Y esto tenía un propósito, y el primer propósito era para que el pueblo de Israel dejara de estar viendo lo material
y dejara de estar viendo el aquí y el ahora y volvieran a poner su mirada en el Dios que los había bendecido y les había dado paz por todas partes, porque en esta época en la que estamos hablando, ya el pueblo de Israel prácticamente estaba emancipado dentro y fuera, es decir, tenía paz dentro de su territorio y fuera de su territorio. Y muchas veces en medio de esa paz entra la confianza, entra la flojera, entra muchas veces la desidia de seguir buscando a Dios. Entonces, sigo leyendo, dice la escritura, y David, versículo 17, dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Otra tontería de David. Otra más. Las vamos contando, ¿verdad, hermano Chuy? A veces nos pasa a nosotros los pastores, o sea, incluye, desde luego, yo primero por delante, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Una más. No, Señor, no toques a las ovejas, ¿sí? A la casa de mi padre y a mí. Ah, tampoco sus hermanos, todavía los que quedaban en vida, porque seguramente para esta época Isaí ya no vivía, ¿sí? Pero los hermanos, David era el más chico, pero algunos que sí vivían, también qué culpa tenían, ¿verdad? Ah, no, llévatelos a ellos. Bueno, también llévame a mí, pero llévatelos a ellos y a la casa de mi padre, sin pensar, sin razonar, sin meditar, la soberbia, el corazón que está de alguna manera cegado, está cauterizado, ¿sí? Una conciencia está cauterizada, que no está viendo claramente. El problema es que él no había contemplado que esa casa de la que él está hablando tenía un descendiente que era prometido al trono, y ese trono iba a ser dado en forma inmediata, en la sucesión inmediata a Salomón, y de la descendencia de él iba a venir al Señor Jesucristo. Ahora sí que, válgame Dios, David, ¿en qué estás pensando? ¿Qué no te das cuenta de lo que estás pidiendo? Y muchas veces, hermanos, así pasa. A veces pedimos cosas sin meditar en ellas. El hermano Gamaliel, en los devocionales que está tocando ahorita de Santiago, decía, creo que en el del día de ayer, si no mal recuerdo, hermano Gama, usted nos decía que muchas veces en medio de nuestro dolor o en medio de nuestra aflicción, hacemos votos o hacemos juramentos o hacemos peticiones insensatas sin meditar lo que estamos pensando. Aquí David se le hizo fácil decir, pues llévate a mis hermanos y a los que queden, a mis sobrinos, a mis primos, a todos mis parientes, y llévate a mis hijos y a los demás no los toques, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y de dónde iba a venir el Mesías Salvador entonces? Si ya Dios había hecho un pacto con David. Vuelvo a repetir, una más. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, tuvo que venir un profeta de parte de Dios y casi darle 3 zapes espirituales, ¿sí? Darles 3 cachetadas espirituales para que despertara un poquito, y viene a decirle, y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. En la parte del capítulo de Crónicas, el nombre de este varón es Ornán Jebuseo. Araúna o Ornán es el mismo nombre, es el mismo hombre con 2 nombres distintos. Jebuseo, el lugar que él tenía y donde ahí, vamos a ver lo que va a suceder más adelante, correspondía al mismo hombre. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Sí? Había ya mucho derramamiento de sangre, mucha muerte ya en medio de ese pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, es decir, por 50 monedas de plata. En Primera de Crónicas dice que ahí fue con 600 ciclos de oro. Ahí nuevamente encontramos diferencias, ¿sí? ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata? Aquí fue comprado ese campo por 50 monedas de plata, ¿sí? El campo de trillar que era perteneciente a este varón. Pero en Crónicas nos habla que eran 600 ciclos de oro, era muchísimo dinero, dando a entender que era algo muy valioso. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Fue vendido por 30 monedas de plata, pero el precio de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por la salvación de toda la humanidad, hermanos, es verdaderamente de un precio invaluable. Aquel que dio su vida y derramó su sangre por nosotros para detener la mortandad eterna que estaba asolando a toda la humanidad. El Señor nos compró a precio de sangre. El Señor nos ha hecho suyos y ahora nosotros agradecemos lo que Dios ha hecho en esta salvación por cada uno de nosotros. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz para reconciliarse él y reconciliar al pueblo de Israel con el Señor. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahora sí, vamos a Primera de Crónicas, porque Primera de Crónicas nos va a añadir un poquito más siempre a este pasaje, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 25, dice así: y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego. Fíjense bien, esta es otra diferencia. Dios, una vez que ofreció los sacrificios y las ofrendas de paz, Dios santificó aquel lugar con fuego del cielo. Algo muy parecido vamos a ver nosotros después, cuando Elías clama a Dios, también prepara un altar, prepara una ofrenda y desciende fuego del cielo que consume el altar. Dios santifica ese lugar enviando fuego del cielo como respuesta de que aquel sacrificio era acepto delante de Dios, pero por sobre todas las cosas, lo más importante era que ese sacrificio mitigaba la ira de Dios y reconciliaba a David y al pueblo de Israel para con Dios. Y el Señor también dejó que toda su ira descargara sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Él y darnos salvación y vida eterna. Dice el versículo número 27 de Primera de Crónicas: entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, en Samuel era Araúna Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, recordemos que el tabernáculo era la casa o la pequeña casa, digamos así de alguna manera, temporal de Dios. Primero había estado en Silo, después estuvo en Betel, y ahora estaba, dice aquí, estaba en un lugar alto en Gabaón, aproximadamente a 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Hermanos, después de ver 70,000 muertos que caían, perdón que lo diga de esta expresión, ¿sí? Caían como si fueran moscas, hermanos, ¿cómo no iba a tener miedo de lo que estaba viendo ahí? ¿Sí? La ira del ángel de Jehová.
Sin embargo, Dios perdona el pecado de David, Dios perdona el pecado del pueblo, y después de ese perdón viene el propósito de Dios. Ahora sí, Dios, habiendo tratado con David y con su pueblo, comienza a poner en él sus propósitos santos, los propósitos de Dios. Y dice la escritura, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. Y entonces aquel lugar que había santificado Dios con fuego del cielo es escogido como lugar donde va a ser construido el templo y que va a ser llevado a cabo la obra por Salomón, y ahí va a ser construida una preciosa y magnífica casa para el Señor. Les voy a pedir que vayamos rápidamente al Salmo número 30, por favor. El Salmo número 30 es un cántico de David que muestra su corazón en el antes, en el durante y en el después de todo esto que acabamos nosotros de leer. El Salmo número 30 dice así: Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma de la muerte, el Seol, de la muerte. Ya estamos prácticamente todos muertos. Sin embargo, tú nos rescataste, Señor. Y es lo mismo que podemos decir ahora. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero por el sacrificio y la sangre preciosa del Señor hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice Pedro, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, nada más que el momento de la ira del Señor duró, ¿sí?, tan solo unos cuantos días, pero duró 70,000 personas muertas. Y tomemos en cuenta esto: en la gran tribulación no van a ser 70,000. En la gran tribulación prácticamente, ¿sí?, va a ser prácticamente casi toda la población a nivel mundial. Dice la escritura, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, aquí reconoce que se equivocó, aquí reconoce su soberbia. En mi prosperidad, cuando me estaba yendo bien, cuando tenía todo, tenía ejército, tenía salud, ya se habían acabado los problemas con mis hijos, aunque se me murieron 3, ¿verdad? Aunque se me murieron 3, pero bueno, de alguna manera pues ya estoy en paz, ya estoy tranquilo, ya tengo paz, ya puedo quizás disfrutar de mis años de vejez. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y entonces fui turbado. Dios tuvo que tratar con el corazón de David para reconocer David, y no solamente David, vuelvo a reiterar, porque a veces nos centramos nada más en la figura del rey. No, hermanos, también Dios estaba tratando con el pueblo. Algo quería decirle Dios al pueblo. El pueblo tenía que dejar de ver al rey para mirar a Dios. El rey es Dios, no es el rey humano. Entendámonos en esto, hermanos. Seguimos leyendo. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Ahora, con el paso de los años, a los que no son cristianos y a los que no son evangélicos, al rey David nada más lo conocen por las mañanitas, ¿sí? Pero fuera de las mañanitas nadie conoce al rey David, ¿verdad? Estas son las mañanitas y quién sabe si las cantaba el rey David. Y nada más por eso se acuerdan de David, pero nadie se acuerda ni conoce quién fue David, ¿sí? Si no es por las mañanitas. Seguimos leyendo. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre.
Y esto, hermanos, a nosotros nos mueve para reconocer cuando Dios interviene, hermanos, a nuestro favor. Cuando Dios, hermanos, es el que hace todas las cosas posibles. Cuando Dios, hermanos, es el que mueve las cosas. Uno de nuestros grandes problemas, hermanos, como seres humanos, es nuestra ingratitud delante de Dios. Señor Jesucristo, en una ocasión, fueron a visitarlo 10 leprosos, pidiéndole la sanidad, y el Señor tuvo misericordia de ellos y los sanó. Y el Señor, sí, los envió a que llevaran la ofrenda de purificación al templo, y de los 10, todos sabemos la historia. ¿Cuántos regresaron agradecidos? Solamente dice la Escritura que uno, y todavía, de alguna manera, para vergüenza, ese uno era samaritano, ¿sí? A veces cuando estamos antes de que llegue la pandemia, o antes de que llegue el huracán, o antes de que llegue la crisis, Señor, ayúdame, Señor, tú tienes el control, Señor, sácanos adelante. Pero ya una vez que pasó, ya nos volvemos a sentar en nuestros reales y se nos olvidan las cosas y dejamos, hermanos, de ser agradecidos con Dios. Este salmo básicamente nos muestra, hermanos, que nosotros siempre, bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, hermanos, seamos siempre agradecidos para con el Señor. Siempre elevemos oraciones, hermanos, y cánticos de gratitud por las cosas que el Señor hace. No demos por sentado, desde luego que está sentado, que Dios tiene el control, pero no seamos soberbios. Entendamos, hermanos, que tenemos que ser agradecidos y agradecer a Dios continuamente por todas las misericordias que el Señor hace por nosotros cada mañana, porque son nuevas, según nos dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. Bueno, el propósito de Dios era que el pueblo y David volvieran a centrar su mirada en el Señor. Y lo que resta del capítulo 22, vamos a ver qué dice. Lo voy a leer corrido. Primera de Crónicas 22, versos de 2 hasta terminar el capítulo. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel. ¿Por qué los extranjeros? Porque los extranjeros eran los que tomaban ellos como esclavos para el trabajo pesado, ¿sí? Que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario, entre ellos los planos. Yo le prepararé lo necesario, entre ellos los planos, no solamente el material y el periodo del tiempo, el cronograma de cómo debía ser construido el templo. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, al cual será varón de paz, porque yo le daré paz por todos, de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Salomón significa precisamente hijo de paz. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Este es una cita que se utiliza también en el Nuevo Testamento. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia
para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Me voy a detener ahí. La acción de un corazón, ahora sí, contrito y humillado y que reconocía a Dios, era en primer lugar agradecerle a Dios, reconocer a Dios y poner a Dios en primer lugar. Después, lo que hizo fue preparar todo el material que se iba a necesitar para la casa de Dios, para el templo de Dios, y algo muy importante, a preparar a su hijo, a capacitar a su hijo, porque su hijo era el que iba a ejecutar la obra, a dar instrucciones a su hijo. Pero lo más importante es que esa capacitación, es que esa instrucción tenía que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios. Salomón tenía que aprenderse la palabra de Dios y tenía que guardarla en su corazón. Por eso David, con esa experiencia amarga de que varias veces quebrantó la ley de Dios a pesar de que la conocía, le dice: Jehová te dé entendimiento y prudencia, prudencia que muchas veces no tuvo David. David fue imprudente en muchas ocasiones, sobre todo ya en los 2 últimos tercios de su vida, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vean que el consejo de David está fundamentado en conocer y guardar la palabra de Dios. La invitación, hermano, conoce, apréndete, memoriza, medita en la palabra de Dios. Josué en el capítulo 1 nos habla precisamente que también este fue el consejo que Dios le dio a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Todo el Salmo 119, que después vamos a ver algún día, también nos habla sobre lo mismo. David está fundamentando la casa de Jehová sobre la roca. La roca es Cristo y Cristo es el verbo y el verbo es la palabra de Dios viva. Seguimos leyendo, dice la escritura, versículo 14, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro y de la plata, del bronce y de hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra. Jehová esté contigo. No estés de perezoso. Levántate y trabaja. Levántate y trabaja. Tenemos, hermanos, muchas cosas que hacer en el reino de los cielos. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes. Decíamos que Dios no solamente estaba tratando con David, también estaba tratando con el pueblo de Israel, porque, sigo leyendo, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Fíjense bien, el consejo de David lo primero que hace es, primero busquen a Dios y luego trabajan. Primero busquen a Dios y luego trabajan. Y vean qué dice: y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Y con esto cerramos nuestro estudio. Hermanos, Dios tiene un propósito en todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Y una de nuestras responsabilidades, hermanos, en medio de nuestros aciertos, en medio de nuestros errores, en medio de nuestras soberbias, en medio de nuestros desatinos, en medio de nuestros tinos, en medio de muchas cosas, hermanos, Dios siempre tiene un propósito.
que el propósito de Dios siempre va a ser buscar tenernos cerca de Él. Esto es lo más importante. Aquí podemos ver cómo Dios cambió, hermanos, transformó Dios, ¿sí? Las decisiones, las malas decisiones de David, las cambió Dios en bendiciones. La mala decisión que hizo David con Betsabé trajo la bendición de un hijo de paz. La mala decisión que David tomó en cuanto a hacer un censo trajo como bendición, hermanos, el lugar señalado para que fuese levantada la casa de Dios. Pero reitero, hermanos, meditemos en todo en la palabra de Dios y pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Para orar, hermanos, ahorita les invito a que de tarea lean ustedes Romanos capítulo 8 del 26, versos 26 al 39, que nos habla de los propósitos de Dios, ¿sí? Porque el Señor, hermanos, tiene propósitos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que nosotros, hermanos, seamos obreros fieles, siervos fieles, que podamos cumplir el propósito de Dios, no solamente en nuestra vida, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios y en la comisión que el Señor nos ha mandado, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias porque a través de esta porción de la Escritura podemos nosotros ver cuán necesitados estamos de ti, de, Señor, ordenar nuestras prioridades. Y siempre la Escritura nos lleva a que nuestra prioridad número uno eres tú. Ayúdanos, Señor, a verte a ti. También te pedimos, Señor, a que quites de nosotros toda soberbia, toda altivez, toda jactancia, toda presunción, Señor, toda vanidad, toda vanagloria que no edifica entre nosotros. Ayúdanos a verte a ti y a darte a ti, Señor, y solo a ti el primer lugar, toda la honra y toda la gloria. Que cesen entre nosotros las alabanzas de unos a otros, porque toda la gloria es para ti. A quien tenemos que mirar, a quien tenemos que ver, es solo a ti, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos con humildad que tú cumplas el propósito para el cual no solamente nos has salvado, sino también nos has llamado para formar parte de este precioso pueblo comprado y lavado con tu sangre preciosa, llamado el pueblo de Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí está. Pues gracias, Pastor Marco. Una bendición escuchar. Y candente, pero bien, muy excelente palabra, excelente palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Pastor Chuy, llévenos a estar en la presencia de Dios con esta alabanza. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita
de ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito 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 más de ti. Amén. Necesitamos más del Señor, más y más cada día. Pues sí. Algo que se me ha quedado muy marcado es que quiero terminar bien la carrera. Y es la parte. Nos ponemos más viejos, nos ponemos más gruñones, no sé, pero más enfocados, ¿no? Pero al revés es terminar bien la carrera, terminar no locamente, pero arrodillado delante del Señor. Y esa debe ser nuestra meta y siempre es poner nuestros ojos en Él. Muy bien, pues un saludo a todos, gusto verlos. Y nos vemos en el Ágape del domingo en la mañana, a las 12. Estén orando por el pastor Marco y yo. Salimos mañana a una conferencia de pastores en Rosarito, en Baja California. Entonces, que Dios nos lleve con bien. Y de todos modos, nos vemos el domingo y regresamos el domingo a las 8 de la mañana. Y ahí nos van a ver listos y despiertos para en el Ágape. Entonces, muy bien. Pues orando igual por ustedes, que Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios los tenga en sus manos. Chuy, ¿cómo está Crista? ¿Qué reporte nos puedes dar? Bien, gracias a Dios, ya con tratamiento. Okay. Al parecer, tenía fiebre muy alta, pero nada más ese era el síntoma. Entonces, tiene el doctor diagnosticó una infección en evolución, o sea que todavía no se manifiesta exactamente bien de dónde, pero ya, gracias a Dios, bien. Muchas gracias por las oraciones de todos. Bueno. Gracias. Es que ahora con esto que estamos, no es una locura. Las fiebres dan, Sí, prenden miedo. las alarmas y llevarla a cualquier hospital, dicen que, bueno, del sector salud, que automáticamente los mandan a la zona COVID. Entonces, sí. Pero ya gracias a Dios proveyó de un lugar que le diagnosticaron y ya con tratamiento, gracias a Dios. Qué bueno. Los que estaban igual, oren por Flavio. Mañana se va a hacer la endoscopía. Que Dios que salga todo bien, a ver qué está pasando por ahí. Entonces, igual por Flavio, CT, igual ya está en casa, todo bien. Esperando, que tiene que esperar, creo que 3 semanas para regresar. Y pues sigamos igual orando por Junior allá en Cuba. Que Dios lo sane, está en sus manos. Y pues por la iglesia, que sigamos orando por unos por otros y sigamos esta parte. Amén. Amén, amén. ¿Algo final? Recuerden, no le digan nada de qué viene al pastor Marco, porque no queremos que se ponga soberbio. Entonces, gracias, gloria a Dios. Algo final aquí. Gracias Gama, a todos. ¿tú quieres decir algo? No, es que es una bendición escuchar al hermanito, porque sí, hay que mantenernos a raya. Exacto. Muy bien. No, es necesario que de repente se nos hable así. Recordando eso que mencionaba Pastor
que ya los pastores le dicen a las ovejas que no lean la Biblia, ¿no? Hace unos meses me compartió Chuy un video en donde entrevistaban a los cantantes cristianos y les decían que si conocían el Pentateuco. Y todos hacían cara de, no, pues no tengo idea, ¿no? Líderes de alabanza cristianos, Sí. de grupos famosos que los jóvenes cristianos están enseñando, no sabían de los 5 libros de Moisés. Sí. Es necesario leer la Biblia, escudriñarla, conocerla, estudiarla, apasionarse por ella. Amén. Amén. Sí. Y cuidarnos de la soberbia, ¿verdad? Y recalcando otra vez, recuerden, por eso les damos este tiempo con Dios. Estén trabajando su diario, lectura bíblica. Estar contando las ovejas, como decía Pastor Marco, o los likes o los seguidores, ¿verdad? Y que Dios nos guarde y mantenernos dando toda la gloria a Él y buscando su rostro y obedeciendo a su voluntad. Amén. Amén, amén. Pues muy bien. Un abrazo, hermanos. Los queremos mucho y estamos viéndonos Igualmente, pastor. el domingo. Buen